Vamos a corregir las actividades de la primera ficha de los problemas de probabilidad de operaciones con sucesos. A ver, este primer problema pues nos dice que tenemos un estudio estadístico de la producción de una fábrica de batidoras. Nos dice que el 4,5% presenta defectos eléctricos, entonces nosotros vamos a tener un suceso que le voy a llamar E. A veces a los sucesos pues se les llama de una manera que sea representativa de lo que significan. Como el suceso E va a ser que presenta un defecto eléctrico, pues le llamo la E de eléctrico, aunque le podría haber llamado de cualquier forma. El suceso E va a ser que presenta un defecto eléctrico. Le vamos a llamar a suceso M, al suceso presenta un defecto mecánico. Entonces, una vez que tenemos los sucesos, miramos los datos. Los datos nos dicen que la probabilidad de que el aparato, la batidora en este caso, presente un defecto eléctrico, nos dice que es del 4,5%, es decir, es de 0,045. Y la probabilidad de que la batidora presente un defecto mecánico es del 3,5%, es decir, de 0,035. Y dice que el 1% presenta ambos defectos, es decir, me están dando de datos de que la probabilidad de que haya un efecto eléctrico y a la vez un efecto mecánico, es decir, la probabilidad de la intersección es del 1%, es decir, 0,01. Bueno, esos son los datos del problema. Ahora vamos a ver qué nos pide. La pregunta A nos dice que calculemos la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos defectos. Es decir, me están preguntando la probabilidad de que no presente un defecto eléctrico y no presente un defecto mecánico. Entonces, para calcular esa probabilidad utilizamos las leyes de Morgan. Esto va a ser la probabilidad del contrario de la unión, y la probabilidad del contrario de la unión sabemos que es 1 menos la probabilidad de la unión de los dos sucesos. Vale, pues entonces tenemos que calcular la probabilidad de la unión. Esto va a ser 1 menos. Para la probabilidad de la unión tenemos dos fórmulas, una para cuando los sucesos son compatibles y otra para cuando los sucesos son incompatibles. En este caso, a ver, no me he dado cuenta de hacer esto un pelín más grande. En este caso, como hay intersección, porque nos dice que la probabilidad de la intersección es de 0,01, los sucesos tienen que ser compatibles. Por tanto, utilizamos la fórmula de los sucesos compatibles, que nos dice que esto es la probabilidad de E más la probabilidad de M menos la probabilidad de la intersección, de E intersección con M. Una vez que tenemos esto, ya ponemos las probabilidades. La probabilidad de E va a ser 0,045 más la probabilidad de M, que va a ser 0,035, menos la probabilidad de la intersección, que va a ser 0,01. Hacemos esas operaciones y nos dará lo que nos pide, la probabilidad de los contrarios. Vamos a ver ahora el apartado B. En el apartado B nos dice que calculemos la probabilidad, a ver si lo puedo ver, la probabilidad de que tenga un defecto mecánico sabiendo que tiene un defecto eléctrico, es decir, la probabilidad de que tengamos un defecto mecánico, es decir, la probabilidad de M sabiendo, acordaros que la raya se lee sabiendo que tiene un defecto eléctrico, es decir, la probabilidad de M sabiendo E. Pues las fórmulas de la probabilidad condicionada, esto es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de E. Siempre en el denominador, acordaros que se pone la probabilidad del suceso que nosotros conocemos. Bueno, pues la probabilidad de M intersección con E la tenemos arriba, porque da lo mismo M intersección con E que E intersección con M. Nos sale 0,01 entre la probabilidad de E, que es 0,045. Pues si hacemos esa operación, pues lo tendremos.
Por otro lado, el ejercicio nos dice que justifiquemos si estos dos sucesos, tener un defecto eléctrico y tener un defecto mecánico, son independientes. Bueno, para comprobar si son independientes, lo que nosotros tenemos que ver, en realidad nos están preguntando si la probabilidad de la intersección coincide con la probabilidad de E por la probabilidad de M. Cuando los sucesos son independientes se cumple esta fórmula, por tanto vamos a comprobarla. Nosotros teníamos que la probabilidad de M intersección con E era 0,01 y aquí tenemos que la probabilidad del suceso E la teníamos también, era 0,045 por la probabilidad de M, que es 0,035. Si nosotros hacemos esas operaciones y comprobamos si esas dos operaciones si dan el mismo resultado, pues si dan el mismo resultado es que sí son independientes, y si no dan el mismo resultado es que no son independientes. Vosotros comprobadlo, porque ahora mismo aquí no tengo para comprobar eso. Y hay otra, nos preguntan por otro lado si los sucesos son compatibles o incompatibles. Ya sabéis que no es lo mismo, son compatibles o incompatibles. Entonces, los sucesos son compatibles si los dos sucesos se pueden dar a la vez. En el enunciado nos daba un dato de la probabilidad de la intersección de los dos, y esta probabilidad no era cero, es decir, la probabilidad de la intersección en los datos hemos visto que era 0,01. Eso significa que sí que hay cierta probabilidad de que los dos sucesos se den a la vez. Por tanto, nos dicen que los sucesos sí que son compatibles porque se pueden dar a la vez. Bueno, pasamos ahora al ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice que se cree que hay una vuelta hacia estilos de baile más populares, por lo que se realiza una encuesta a estudiantes de bachillerato y resulta que al 40% le gusta la salsa. Bueno, tenemos un suceso que le voy a llamar S, que va a ser que a los alumnos les gusta la salsa. Nos está diciendo el enunciado cuál es la probabilidad de que al alumno le guste la salsa. Nos está diciendo que es de un 40%, es decir, es 0,4. Por otro lado, tenemos el suceso M, que es el suceso que le gusta el merengue. Y tenemos la probabilidad del suceso M. La probabilidad del suceso M nos dice que es 0,3. Y por otro lado dice que al 10% le gusta tanto la salsa como el merengue, es decir, la probabilidad de S intersección con M nos dice que es el 10%, es decir, 0,10 o 0,1. Bueno, estos son los datos del problema. Ahora vamos a ver qué nos pregunta. Entonces, en el apartado A nos dice cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la salsa. Es decir, sabemos que le gusta la salsa. ¿Cuál es la probabilidad de que le guste el merengue sabiendo, es una condicionada, que le gusta la salsa? Bueno, pues la probabilidad de la condicionada, si utilizamos las fórmulas de la probabilidad, veremos que es la probabilidad de M intersección con S entre la probabilidad de S. Pues como vemos en el enunciado tenemos todos los datos que necesitamos. Vemos que esto es 0,1, la probabilidad de la intersección, entre la probabilidad de S, que es 0,4. Hacemos esa operación, pues tendremos el resultado. En el apartado B dice, ¿y la de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue sabiendo que la salsa no le gusta? ¿Vale? Es una condicionada igualmente. Lo difícil de estos problemas es saber qué nos está pidiendo. Es decir, tenéis que aprender a traducir del lenguaje normal al lenguaje de los sucesos. Bueno, pues por la fórmula de la probabilidad condicionada, esto es la probabilidad de la intersección de M con el contrario de S entre
la probabilidad del contrario de S. Aquí tenemos que utilizar más fórmulas porque aquí aparece la probabilidad de M intersección con S. Si veis el formulario, esto va a ser la probabilidad de M menos la probabilidad de la intersección de M con S, porque claro, son los sucesos que están en M y no están en S. Es decir, son los de M menos los que están en los dos. Entre la probabilidad del contrario de S, que también sabemos que es 1 menos la probabilidad de S. Si nosotros ponemos aquí, que ya tenemos todas las cosas, la probabilidad de M es 0,3 menos la probabilidad de M intersección con S, que es 0,1, entre 1 menos 0,4. Hacemos esas operaciones y tendremos la probabilidad que nos piden. En el apartado C nos dice: ¿son independientes los sucesos gustar la salsa y gustar el merengue? Bueno, para ver si son independientes, lo que nos están preguntando es si la probabilidad de la intersección es la probabilidad de M por la probabilidad de S. Si se cumple esta igualdad, significa que los sucesos sí son independientes. Si no se cumple, es que no son independientes. Bueno, pues en realidad me están preguntando si se cumple que 0,1 es lo mismo que la probabilidad de M, que es 0,3 por 0,4. En este caso, este término nos da 0,1 y este término nos da 0,12. Por tanto, como es distinto, significa que los sucesos no son independientes. La independencia significa que la probabilidad de uno no influye en la del otro. En este caso, al salir que los sucesos no son independientes, es porque la probabilidad de uno sí que influye en la del otro. Y por otro lado, nos preguntan si son compatibles o si no son compatibles. Vale, pues la compatibilidad, simplemente dos sucesos son compatibles cuando se pueden dar a la vez. Es decir, si hay intersección entre los dos. Como el ejercicio nos da de dato precisamente la probabilidad de M intersección con S y nos está diciendo que es 0,1, eso significa que los sucesos M y los sucesos S sí que se pueden dar a la vez. Si se pueden dar a la vez, significa que son sucesos compatibles. Bueno, lo dejamos aquí, ahora seguiremos con los demás.